Hola a todos, mi nombre es Matías Muñoz Espinosa y este es un nuevo video hecho para elementalcode.net, en el cual seguimos con el curso de SAS y Compass. Este es el video número 17. En este video vamos a ver cómo crear funciones y los argumentos variables. Bueno, entonces vamos a ver las funciones en SAS. Yo acá ya tengo un proyecto creado. Tengo el main.css, el main.scss, tengo un config.rb y un index.html. Ahora voy a empezar a monitorizar el proyecto con Compass Watch y con eso empiezo a monitorizar el proyecto. En el index.html lo que tengo es lo siguiente: simplemente tengo un documento HTML5 normal y tengo esta parte que es la que nos interesa. Simplemente acá tengo dos div y cada div tiene una clase y esa clase se llama block. Los dos div tienen una clase que se llama block. En el main tenemos esto. Este va a ser un ejemplo para ver el funcionamiento de las funciones en SAS. Nosotros a lo largo del curso ya habíamos utilizado las funciones en SAS. Por ejemplo, la función darken nosotros ya lo conocíamos. También hay otras funciones, por ejemplo lighten, invert o complement para buscar un color complementario y otras cosas. Bueno, esto es simplemente para recordar cómo se utilizaban las funciones en SAS. Bueno, veamos el ejemplo. Primero definimos o creamos una variable color en la cual almacenamos el valor blue. Luego creamos otra variable que se llama color oscurecido y almacenamos el resultado de una función. Esta es la función darken, es una función que viene de SAS. A esta función nosotros le pasamos argumentos. Estos argumentos le pasamos un color, en este caso le pasamos la variable color. Nosotros le podríamos pasar un color directamente, por ejemplo red acá, o como sea, pero lo vamos a dejar así. Y luego le pasamos otro argumento que es la cantidad de color a oscurecer, o sea, la cantidad, el porcentaje que se va a oscurecer el color. En este caso le pasamos un 20%, o sea, el color azul se va a oscurecer en un 20%. Bueno, aquí seleccionamos la clase block, la clase que dijimos delante, que está acá, de los div. Y a cada div, a cada block le damos una anchura de 100 píxeles y una altura de 100 píxeles. Aquí seleccionamos con NTH Chill, seleccionamos al primer elemento de acá y le damos un background color. El color que le damos acá es color, es el azul de acá. En el segundo caso, en el segundo div, el de acá, le damos otro color. En este caso va a ser el color oscurecido. Bueno, y ahora el resultado va a ser el siguiente. Bueno, este va a ser el resultado. Primero acá tenemos el color azul y acá el azul oscuro, el azul oscurecido. Nosotros también podemos utilizar otras funciones. Por ejemplo, en vez de darken, lighten, por ejemplo. Lo guardamos y F5 y como vemos obtenemos el color aclarecido o invert para invertir un color, pero este recibía solamente el color y F5 y vemos el color invertido. Bueno, como vemos, las funciones son similares a los mixins, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, la primera diferencia es que las funciones devuelven un valor. Por ejemplo, en el caso de invert está devolviendo la inversión del color que le pasamos acá como argumento. Y entonces este resultado lo podemos utilizar y asignar acá, en color oscurecido. Bueno, en este caso. Otra cosa también es que las funciones no es necesario utilizar la palabra reservada a include para llamarlas. Por ejemplo, include. Nosotros con los mixins recordamos que los llamábamos así, mixin por ejemplo.
Ahora nosotros vamos a aprender a construir nuestras propias funciones. Para eso utilizamos la palabra reservada function y luego el nombre de la función. En este caso va a ser una función simple que se va a llamar suma, que simplemente va a sumar dos números. Esto es solo un ejemplo para aprender a construir funciones. No es para nada útil. Después vamos a ver un ejemplo un poco más útil. Y acá le definimos parámetros. Le podemos definir, por ejemplo, un parámetro n1 y otro n2. Esto es lo que va a recibir la función, dos números, y los va a sumar. Y ahora nosotros, para indicarle el valor o lo que va a devolver la función, podemos utilizar la palabra reservada return, que se utiliza en las funciones. Y aquí le podemos decir que va a retornar n1 más n2, que va a retornar la suma de esos dos. También nosotros podemos hacerlo de otra forma. Esto perfectamente lo podríamos hacer así. Por ejemplo, crear una variable r de res, de resultado, y asignarle esto de acá. Simplemente lo copiaré y lo voy a pegar y lo dejaré. Y acá, en vez de devolver esto, nosotros podríamos devolver res. En realidad estas son dos formas de hacer lo mismo, pero lo vamos a dejar así, simplemente por gusto. Lo guardamos y ahora nosotros ya podemos utilizar nuestra función. Bueno, por ejemplo acá en el segundo bloque, en el segundo div de acá, nosotros si le quisiéramos que sea más grande, que sea más ancho el cuadrado o el rectángulo, podríamos hacer así. Es decir, utilizamos la función suma y le pasamos, por ejemplo, 100 píxeles más 100 píxeles. Y así quedaría. Ahora vemos el resultado y se ve así. F5 y lo ven así. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo de funciones con SAS. Esta vez va a ser un ejemplo más elaborado y en el cual tenemos acá creamos otro proyecto. Esta vez la única diferencia en cuanto a la estructura de directorios es que tenemos un archivo más que se llama, que es un parcial, que se llama util.scss. Aquí simplemente nosotros vamos a almacenar la función que vamos a crear para tener un poco más separado. Ahora voy a empezar a monitorizar el proyecto con Compass Watch. Y la diferencia en cuanto al index no es mucha, solamente tenemos un div más con la clase block. Esa es la diferencia. Ahora, en vez de tener dos div como teníamos antes, ahora tenemos tres div con la clase block. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una función en la cual nosotros le pasamos un color y esta te va a devolver una lista con tres colores. Va a devolver una tríada de colores. ¿Qué es una tríada? Como dice acá, la tríada consiste en tres colores equidistantes en un círculo cromático. Este es un círculo cromático. Primero le pasamos un color, por ejemplo, un color base, que podría ser este, y a través de ese color te va a calcular el color, un color armonioso o el color de la tríada, que sería este otro color y este otro color. Son tres colores. Esto te puede servir en el caso de que necesites tener algunos colores para que sean más o menos vistosos. Bueno, entonces, y de paso también me gustaría recomendar este blog que se llama Apuntes al Margen, como se ve ahí, dice appuntesalmargen.com, en el cual se habla de diseño web y desarrollo frontend. Es de una diseñadora web que se llama Natalia Ventri. Si les interesa lo pueden visitar. Bueno, entonces vamos a ver cómo crear nuestra función. Bueno, aquí entonces utilizamos la palabra reservada function y luego el nombre de la función. En este caso se llama acme-triad, de la triada, pero acá vemos que le ponemos -acme. Esto nos puede servir de ayuda para identificar las funciones que no son de SAS. Si por ejemplo nosotros trabajamos para la empresa Acme, por ejemplo, sería buena idea colocarle este prefijo, pero esto es solamente como consejo, para no confundirse con las funciones de SAS.
Si tú, por ejemplo, trabajaras en Microsoft, por ejemplo, en vez de Acme le podrías poner Microsoft, por ejemplo. O si estás construyendo alguna librería en SAS, le podrías poner el nombre de tu librería acá. Bueno, esto es solo un consejo. Bueno, entonces acá definimos el nombre de nuestra función y aquí le definimos los parámetros que va a recibir un argumento. Luego acá le decimos que en colors se almacene el base color, lo que nosotros le pasamos acá. Bueno, aquí yo hice un dibujito para que se entienda lo que vamos a hacer acá con la función append. Append es una función de SAS. Bueno, append, ¿para qué nos sirve append? Es para anexar una variable a una lista. Por ejemplo, acá en el primer caso, la línea número 3, nosotros tenemos en colors almacenamos el background, el base color, el que está acá. Pero en la línea número 4, nosotros a través de esta función, la función append, lo que podemos hacer es anexar una variable más a la lista. Acá en este caso le almacenamos el color de la segunda, el segundo color de la triada. Y acá en la línea número 5 ya le anexamos el tercer color. Para eso sirve la función append. Ahora veámoslo con un poco más de detenimiento acá. Por ejemplo, podríamos tener una variable destino. Voy a ponerla así, variable destino. Y acá podemos crear nuestra función append, por ejemplo. Append. Llamar a la función append. Y acá le pasamos una lista. Y nosotros, le pasamos esa lista. Y después de pasarle la lista, le pasamos una variable que queremos anexar a esa lista. Por ejemplo, puede ser mi variable. Y luego le pasamos un separador, que puede ser una coma o un espacio. Nosotros en nuestro caso, nosotros lo separamos por coma acá. Bueno, para eso sirve la variable, la función, perdón, append, para anexar para anexar un valor a una lista, para añadirle un valor a una lista. Bueno, acá nosotros le pasamos la lista color. Bueno, en este caso, en el primer caso, no es una lista porque solamente almacena un valor. Pero nosotros le pasamos esto y después esta función va a devolver una lista con otro color. Acá nosotros en vez de esto, por ejemplo, le deberíamos haber pasado red para que sea más simple. Y entonces va a tener el color base más el red. Pero en este caso nosotros le pasamos otra función que se llama addUseHue, la cual recibe un color y un grado. A ver si vemos acá, lo que hace esta función es a partir de un color base, que podría ser por ejemplo este de acá, el calipso, obtener otro color de un círculo cromático, que podría ser, si nosotros lo giramos 120 grados, sería para el lado derecho, para este lado de acá. Y entonces obtendríamos este color. 120 grados obtendremos ese color, el morado que vemos acá. Y entonces esta función de acá lo que va a hacer es retornar ese color a partir del color base y los grados que nosotros le pasemos, si le pasamos 120 grados. Ahora acá hacemos lo mismo, solamente que aquí la diferencia es que le pasamos los grados, se los pasamos de forma negativa, para que en vez de ir hacia la derecha va hacia la izquierda, va hacia acá. Entonces se elige este color de acá. Bueno, y al final lo que hace la función es retornar la lista de colores que está acá. Y acá tenemos el main, o sea, aquí simplemente utilizamos la función y luego vamos a ver cómo la utilizamos. Primero importamos la librería, perdón, el parcial útil. Luego creamos otra variable que se llama bcolor,
y le asignamos un color. Luego creamos otra variable que se llama setRiad, que va a ser una lista esta vez, y va a almacenar el resultado de la función acmeTriad, y en la cual nosotros le pasamos un color base. Aquí van a ver, en esta variable va a almacenar una lista con 3 elementos, con los 3 colores. Y aquí hacemos lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Le damos un width de 100 píxeles, un height de 100 píxeles a los bloques que tenemos acá. Y a cada bloque le damos un background color diferente. Como vemos acá, le damos un color diferente, otro color diferente y otro color diferente acá. Pero aquí notemos que estamos utilizando otra función más de SAS, que se llama NTH, que lo que hace es obtener un valor de una lista. Nosotros le pasamos como primer argumento, le pasamos la lista que deseamos, una lista que deseamos, en este caso esta lista, y le decimos que queremos tener el primer elemento. Va desde el 1 hasta el número máximo de la lista, dependiendo de cuántos elementos tenga la lista. Por ejemplo acá, entonces esto lo que va a devolver es el primer elemento de la lista setRiad. Y acá, en el segundo div de acá, va a tener otro color. Obtenemos acá el segundo elemento de la lista. Tenemos otro background color y es el segundo elemento de la lista setRiad. Y acá en el tercer div hacemos lo mismo, solamente que esta vez tenemos el tercer elemento. Y si lo podemos visualizar, se vería de la siguiente forma. Bueno, ahí está, se ve. Por ejemplo, acá en este caso le pasamos ese color, que es el verde, ese es el color base. Y nos da los colores de la triada, estos dos de acá. Nosotros podríamos pasarle otro color, para que vean que se ve armonioso. Stable Blue, por ejemplo. Y presiono F5 y como vemos se ve bien, los colores se ven bien. Y aquí se pueden ir experimentando, no sé, se puede utilizar otro color, a ver qué pasa con el rojo. Y se ve así. Bueno, y algo que se nos estaba quedando, que eran los argumentos variables. Los argumentos variables son la capacidad de los mixins y de las funciones de recibir una cantidad no limitada de argumentos. Para eso vamos a ver un nuevo ejemplo. Acá ya tengo un proyecto creado, simplemente tengo un main.scss y un index.html. En el index lo que tenemos es solamente un div. Bueno, la parte que nos interesa, solamente tenemos un div con la clase block. En el main por ahora no tenemos nada. Primero entendamos qué quiere decir esto de argumentos variables. Bueno, nosotros cuando definimos una función lo hacemos de la siguiente forma. Función. Y le damos un nombre, le vamos a poner fun. Y le definimos los distintos parámetros. Nosotros podemos hacer que esta función reciba, en este caso esta función va a recibir 3 argumentos. Este va a recibir un argumento acá, otro acá y otro acá. Nosotros para llamar a esta función lo tendríamos que hacer, recordamos si recordamos lo teníamos que hacer así. Bueno, solamente acá estamos recordando. O sea, le pasamos un argumento, después le pasamos otro argumento, después otro argumento para llamar a esa función. Pero nosotros podemos hacer que esta función reciba varios argumentos, en una cantidad no limitada de argumentos. Para eso vamos a hacerlo de la siguiente forma. Le ponemos estos 3 puntos y esto quiere decir que esta función recibe una lista de argumentos, o recibe varios argumentos. Entonces a esta función la podemos llamar tanto de esta forma como está acá, o con solo un argumento, o con 2 argumentos, o con 5 argumentos, o con 10 argumentos. Bueno, ahora vamos a ver cómo tratar este tipo de situaciones. Acá yo tengo un ejemplo creado y es una función que se llama acme sumatoria. Lo que va a hacer la función es recibir varios argumentos y va a calcular la sumatoria de esos argumentos, o sea, va a recibir números.
por ejemplo, podría ser 10, 20 y 30 y y la sumatoria va a dar, o sea, la función va a dar como resultado 50. Porque se van a sumar esos tres números. Si nosotros le pasamos 10 y 10, se van a sumar esos dos, van a ser 20. Y así. Bueno, ¿cómo construimos esta función? Eh, bueno, primero que nada acá le decimos que va a recibir una cantidad de argumentos variables. Y esta variable de acá, o este parámetro, nosotros lo vamos a tratar como una lista, como una lista en SAS. O sea que después nosotros podemos usar funciones para manejar listas con esta variable. Esto es una lista. Nosotros manejamos esto como una lista. Ahora, definimos la cantidad. Bueno, acá creamos una variable para almacenar la cantidad máxima de argumentos que va a recibir la función. Esto nos va a servir después para recorrer el bucle for, que vamos a ver luego. Y acá utilizamos una función que se llama length, que nos da la cantidad de elementos de una lista. Que esta es la lista, ¿no es cierto? Que es la lista nums. O sea, acá si recibe 3 argumentos, si esta función recibiera 3 argumentos, el resultado de esto sería 3. Si recibiera 5 argumentos, el resultado de esto sería 5. Y así obtenemos el máximo de argumentos que tiene la lista. O sea, el máximo de argumentos que tiene la función. Y luego creamos una variable sumatoria para almacenar la sumatoria. Luego creamos un for. Luego de ese for, o sea, luego de utilizar la palabra reservada for, creamos la variable de iteración, o la variable para iterar dentro del bucle. O sea, esta es la variable que va a ir incrementando. La primera repetición va a ser 1, después 2, 3, 4 y así. Y que va a ir desde 1 hasta al máximo de argumentos. O sea, si esta función tuviera 5 argumentos, sería 5. Pero como va a variar, entonces por eso le ponemos max argumentos. Y aquí obtenemos el max arg. Luego acá tenemos tenemos la variable sumatoria para almacenar la sumatoria. Aquí utilizamos la función nth para obtener un elemento de una lista. Aquí le pasamos nuestra lista, la lista nums de acá, de los argumentos, y aquí obtendríamos el elemento de la lista. En el primer caso sería 1, en el segundo caso sería 2, en el tercer caso sería 3, hasta llegar al máximo. Y después esto se va a sumar con la sumatoria. Y entonces así, por ejemplo, si acá, bueno, acá estamos utilizando la función. Por ejemplo, si acá le pasamos el 100, el resultado de esto va a ser 100 píxeles. Más sumatoria que en primera instancia vale 0. Y todo esto, entonces 100 más 0 sería 100. Va a ser almacenado en sumatoria. Esa es en la primera repetición. En la segunda repetición se va a ver el segundo elemento de la lista. O sea, de esta lista el segundo elemento sería el 50. Entonces, el resultado de esto sería 50. 50 más 100, porque eso es lo que valía antes, serían 150. Y entonces esto, sumatoria va a valer 150. Y en el tercer caso, acá le pasamos un 20. Obtenemos el elemento número 3 porque vamos a la tercera repetición. El tercer elemento es un 20 y esto daría 20. 20 más 150 son 170. Entonces 170 sería almacenado en sumatoria y ahí ya termina porque ya son solamente 3 argumentos. Llega hasta max args. Y después, cuando ya termina de sumar todo, regresa a la sumatoria, la devuelve. Bueno, y aquí lo que hacemos es crear un cuadrado. Lo vamos a ver luego, pero veamos primero. Aquí le hicimos el width, la anchura del bloque, y que va a ser el resultado de esta función. O sea, lo que devuelva esta función va a ser la anchura del bloque. O sea, 100 más 50 más 20 son 170. Y en altura va a ser 100 píxeles. Y le vamos a poner un background color para que no sea blanco, para que se vea solamente. Le ponemos blue. Y lo que se va a ver es lo siguiente. ¿Cómo ven? Se ve así. Ahora, nosotros podemos, por ejemplo, ponerle otro número acá. Por ejemplo, 80 píxeles. Para que se vaya incrementando más. Y la función va a... perdón, me faltó algo.
Me falta aquí poner Compass Watch para empezar a monitorizar el proyecto. Y presiono F5 y como ven crece. Si nosotros lo dejamos en 100 más 50 serían 150 y F5 y se ve así. Como vemos, la cantidad de argumentos puede variar. Este trabajo está bajo licencia Creative Commons, es necesaria una atribución y no es comercial. Pueden encontrarme a mí en Twitter como Gridcast, también pueden encontrar el Twitter de nuestra web como Código Elemental, también nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/elementalcode. Y si te gustó este video, dale me gusta. Cualquier duda, sugerencia, comentario, no dudes en dejarlo. También visita nuestra web elementalcode.net y nos vemos en un próximo video. Chao.